Muy bien. Retomando la pregunta número 98 de geografía. 98 de geografía. Identifica qué factor del clima se describe en el siguiente texto. La diferente incidencia de los rayos solares sobre la Tierra se encuentra íntimamente relacionada con la cantidad de calor presente en el aire, la cual aumenta o disminuye según la posición que se ocupe respecto a la línea del ecuador. Bueno, pues se refiere a la latitud. Esa sería la respuesta, porque la latitud es la que está con respecto al ecuador. Nos vamos con el número 99. ¿Qué produce la inversión térmica? ¿Qué produce la inversión térmica? El aire cálido sobre el frío. Sería la respuesta de la número 99, la B. Vamos con la número 100. Estado de la República Mexicana importante en la cría de ganado bovino, Sonora. Es el inciso C. Pasamos a la número 101. Dice así. Puerto importante para el comercio exterior de México. Sería la B, Tampico. 102. Organización conformada por 184 miembros, cuyo objetivo es asegurar la estabilidad financiera mundial a través del comercio internacional, la promoción del empleo y el desarrollo económico sustentable. La A, Fondo Monetario Internacional. País exsocialista de Europa Oriental. La 103 es la D de dedo, Hungría. 104. Franja adyacente a las costas cuya anchura es de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía. La 104 es la A, mar territorial. La 105, vamos comenzando con física. Entonces, dice así. ¿En cuál de los siguientes parámetros la velocidad y la rapidez no difieren? Bueno, resulta que es en magnitud. La velocidad como tal es una magnitud de tipo vectorial. Quiere decir que aparte de tener un valor, también va acompañada por un vector, es decir, tiene dirección y sentido. Mientras que en el caso de la rapidez es, digamos, que la magnitud de la velocidad. En física así es como se determina. Entonces la respuesta es la A. Después nos piden observar esta grafiquita de aquí y nos dice que describe el movimiento de un móvil. Aquí vemos que tenemos en este eje el tiempo y la distancia y quiere que a partir de esa gráfica podamos determinar cuál de estas respuestas es cierta. Una de las cosas que podemos ver es que se trata de una gráfica de tiempo, de distancia contra tiempo, en la que aumenta conforme va transcurriendo el tiempo. De este lado vemos que también va aumentando la distancia que se recorre. Entonces, por ser una línea recta, la inclinación de esta línea nos indica cuál es la velocidad del movimiento. Entonces, como la inclinación es totalmente constante, podemos asegurar que la velocidad también es constante. De todas formas, podemos calcularlo por punto por punto. Por ejemplo, a los 5 segundos, la distancia recorrida es de 20. La fórmula para calcular la velocidad es distancia entre tiempo. Vamos a anotar por aquí. Velocidad igual a distancia, de este lado, distancia entre tiempo. Ahí está, ¿no? Entonces, regresando a la gráfica, si vemos en el segundo 5 es 20, entonces 20 entre 5 a 4. En el segundo 10 la distancia es 40, 40 entre 10 a 4. En el segundo 15 60, 60 entre 15 a 4. Y en el 20
es 80, 80 entre 20 a 4. Siempre nos da 4, quiere decir que la velocidad es constante, siempre es 4. Vamos a ver qué pasa con las oraciones. ¿El móvil mantuvo constante su posición? No, porque estuvo cambiando. Vimos que iba de 20, 40, 60 y 80, ¿no? Entonces, falso. ¿La velocidad del móvil fue de 80 metros por segundo? No, calculamos que siempre fue 4. ¿El móvil mantuvo constante su velocidad? Sí, fue lo que dijimos. Es el inciso C la respuesta de la pregunta 106. Pasamos a la pregunta 107. Bueno, en este caso nos ponen varias gráficas, también son de distancia contra tiempo, y nos piden en cuál se representa un movimiento rectilíneo uniforme. Justamente la gráfica que acabamos de ver es de rectilíneo uniforme. Entonces, pues igual, una donde tenemos una línea recta inclinada. La D es la respuesta. Cuando tenemos, una pequeña aclaración, si nosotros tenemos una línea horizontal, estamos hablando de un movimiento, de que no hay movimiento, hay reposo. Y si nosotros tenemos una curva, estamos hablando de aceleración, como en el inciso B. Entonces, en la A tenemos reposo, en la C tenemos reposo, sí hay movimiento, pero hay reposo. Y en la B tenemos aceleración, entonces la respuesta era la D. La 108. Sobre una masa de 12 kilogramos se aplicó una fuerza uniforme que provocó que el objeto se acelerara a 20 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza que se aplicó a esta masa? Bueno, en este caso vamos a utilizar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces tendríamos que, para obtener la fuerza, tendríamos que multiplicar los 12 kilogramos que pesa este objeto por los 20 metros por segundo al cuadrado, que es su aceleración. Si nosotros hacemos esta multiplicación, sería 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, y obtenemos que es 240. Pasamos a la pregunta número 109. La 240 es el inciso D. Pasamos a la, ahora sí, 109. Según la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas, lo que significa que entre más, lo que nos está diciendo es que entre más cerca estén estas masas, tenemos que ver, se atraen con mayor fuerza. Vamos a revisar otra vez el enunciado. Nos dice que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye. Si una cantidad disminuye, la otra cantidad aumenta. Entonces, estamos hablando aquí fuerza y distancia. Quiere decir que si la fuerza aumenta, la distancia disminuye. Si la fuerza disminuye, la distancia aumenta. Entonces, dice, lo que significa que entre más próximas se encuentren, fíjense bien la A, disminuye la distancia, se atraen con mayor fuerza. Esa es la respuesta. Si disminuye la distancia, se atraen con mayor fuerza. Y eso tiene sentido. La fuerza de atracción, si nosotros comparamos la que tiene la Tierra con, por ejemplo, la que hay entre la Tierra y el Sol, y la que hay entre Marte y el Sol, pues va a ser mayor entre la Tierra y el Sol por la distancia. Si hubiera un objeto exactamente las mismas características que la Tierra a la distancia a la que se encuentra Marte, pues la fuerza de atracción sería mayor entre la Tierra y el Sol que entre ese objeto y el Sol, puesto que la distancia entre la Tierra y el Sol sería más pequeña. A eso se refiere. De todas formas, vamos a anotar la ley de gravitación universal aquí para que, pues la tengamos bien presentes, que es la fuerza de gravitación, la fuerza entre dos objetos es directamente proporcional. Esta G es la constante de proporcionalidad, que es la constante de gravitación universal, y nos dice que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre ellas, entre los centros de estas masas. Esta es la ley de gravitación universal. Pasamos a la pregunta 110. Entonces, la 110 tenemos aquí
que desde lo alto de una rampa se desliza un patinador sin impulsarse y sin ninguna fuerza de rozamiento. ¿Qué altura alcanzaría en el lado contrario? Nuevamente tenemos aquí las leyes de Newton. Esta sería primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza externa lo modifique. Entonces, si no tenemos rozamiento, si no hay fricción, no tenemos ninguna fuerza que pueda detener este movimiento. Entonces, una vez que el patinador se impulsa, va a recorrer esta trayectoria y va a llegar al punto 3. No puede llegar al 4, porque él partió del punto 3. No puede tener más energía para llegar hasta el 4. Solamente llegar al 3. Pero como no hay tampoco ninguna fuerza que se oponga a su movimiento, no puede llegar antes, ni al 1 ni al 2. Entonces llegaría al 3. La respuesta es el inciso B. Pregunta 111. Cuando caminamos con zapatos que tienen suela de hule y tocamos un metal, sentimos toques debido a que hay movimiento de cargas generada por la fricción del cuerpo humano. Es el inciso A la respuesta. Número 112. La 112 dice así. Dice, la aguja de la brújula sí apunta siempre al norte porque la aguja se alinea en la dirección del campo magnético de la Tierra. La respuesta es la D. 113. Un vendedor de paletas lleva dentro de su hielera un bloque de hielo seco, del cual sale vapor. A este último fenómeno se le conoce con el nombre de sublimación, que ya vimos en la parte de química. 116. Los conductores eléctricos son de baja resistencia eléctrica, mientras que los malos conductores tienen una alta resistencia eléctrica. La respuesta es la B de la 114. 115. La radiación que permite obtener una radiografía de los huesos del cuerpo son los rayos X. La B es la respuesta. Nos vamos con la 116, que dice así. Cuando un haz de luz blanca pasa a través de un prisma, se forman los colores del arco iris debido al fenómeno de refracción de la luz. Formación cívica y ética. ¿En cuál de los siguientes casos solo al interesado le compete tomar una decisión? La respuesta de la pregunta 117 sería la C. Elegir la pareja con la cual contraerá matrimonio. Esa es una decisión que solo le corresponde a uno mismo. En este caso también solamente vamos a ir dando las respuestas. 118. ¿Cuál de las siguientes acciones se funda en una norma convencional? La A. Ayudar a un amigo. 119. La 119 dice así. De los siguientes enunciados, ¿cuál expresa una valoración estética? Estética, recuerden que la estética es la rama de la filosofía que estudia lo bello y lo feo. Entonces, o la belleza, podría decirse que eso es lo que estudia. Entonces, bueno, la respuesta es la me encantó la armonía, el equilibrio y la proporción con que estaban diseñados los vestidos en esa tienda de modas. 120. Pablo y Laura le pidieron a su abuela que les mostrara sus álbumes fotográficos. A partir de entonces descubrieron que las historias compartidas han intervenido en la conformación de su identidad personal. La respuesta era la C. 121. De acuerdo con el derecho internacional, los jóvenes tienen derecho a B. Ser aceptados independientemente de su forma de vestir y su apariencia. 122. Tipo de maltrato que se presenta cuando una persona emplea actitudes y comportamientos con la intención de devaluar, abandonar, amenazar, prohibir o intimidar a otro u otros. La 122 es la B. Psicoemocional. 123. La facultad de externar nuestras ideas en forma oral o escrita sin más limitaciones que el respeto a los derechos de terceros se le conoce como libertad de
expresión y de imprenta, la D de dedo. 124. De acuerdo con los principios democráticos, quienes eligen a los gobernantes son las mayorías, la A. 125. En una elección democrática, el voto debe de ser libre, secreto y directo, la C. 126. Enrique presiona mucho a su novia para iniciar su vida sexual activa. Le dice que lo quiere y que esa es la mejor manera de demostrarse su amor y si no accede la dejará. ¿Qué tipo de violencia sexual ejerce sobre su novia? Abuso, acoso, maltrato o explotación. Estamos en la 126. La B. Acoso. 127. La dignidad está sustentada en el valor que tiene el ser humano por sí mismo. El humano tiene valor por sí mismo. 128. Tiene carácter de tienen carácter de obligatoriedad y pueden convertirse en leyes. Las normas es la C.